Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal Shenkan Forage, 19 del 10, año en curso, muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar un poquito de una cuestión que seguramente para muchos es de interés y es necesario, en virtud de que por ello se tienen otro tipo de capacidades, no por la falta de las mismas, sino por el desarrollo justamente eh, de dichas circunstancias en la persona como tal. Por lo cual vamos a hablar de las metodologías de uso de lo que es el péndulo y las varillas saoríes o las varillas de radiestesia. Cada cual tendrá su defensor y también su detractor en virtud de cada una de las prácticas. Voy a tratar de dar más o menos un punto, ¿sí?, de cada uno de estos elementos de comunicación espiritual. Y bueno, ciertamente con cada uno de ustedes habrá algún tipo de diferencia y está perfecto que así sea, ¿sí? Son herramientas que, desde mi punto de vista, y hablo por mí, y no necesariamente tengo la razón, no considero tenerla, pero voy a dar mis perspectivas de cada una, ¿sí? Entre lo que es el péndulo y lo que es las varillas de radiestesia, ¿sí?, cumplen la misma función prácticamente, pero yo particularmente tengo mayor confianza, es la palabra, en lo que es la varilla de radiestesia como herramienta. Prácticamente no las uso, no hoy en día ya, ¿sí? Para mí ya esto ya es anticuado para mí en cuanto a mis prácticas personales, ya está para mí desechado, ¿sí? Pero bueno, ciertamente una gran cantidad de personas o las utilizan o las han utilizado o posiblemente la vayan a utilizar, porque ciertamente bien consagradas y con un espíritu que coopere en lo que es la liturgia como tal, va a brindar muy buenas respuestas. Claramente las respuestas son respuestas cerradas, por sí o por no. Así que bueno, el péndulo y lo que son las varillas saoríes ciertamente son herramientas antiguas usadas obviamente en diversas prácticas ocultistas o esotéricas para obtener respuestas, sencillamente sí, hacer diagnósticos energéticos y también localizar objetos, incluso fuentes de agua subterráneas. Ya hay incluso en el canal un video sobre lo que son las varillas de radiestesia, pueden buscarlo, pero quería profundizar un poquito de esto y ya agregar lo que es el péndulo como tal. Aunque a menudo se agrupan bajo el término radiestesia, ¿sí?, tienen diferencias importantes en su uso, origen y evidentemente la confección. Vamos a tratar de detallar un poquito las metodologías, los orígenes, incluso pros y contras de los elementos adecuados para la creación y otros aspectos importantes, al menos ya les digo desde mi punto de vista, ¿sí? Cada quien evidentemente tendrá el suyo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el péndulo como tal. Y el uso del péndulo, según mis estudios, tiene raíces que se remontan ciertamente a tiempos bastante antiguos, muy en antaño. Y se cree que allá en el antiguo Egipto incluso ya se usaban instrumentos similares para lo que era una especie de adivinación y el diagnóstico como tal. En la Edad Media, alquimistas y magos sí los empleaban justamente para localizar minerales y fuentes de agua, así como para restablecer contacto con espíritus o influencias energéticas. Durante lo que es el Renacimiento, la popularidad básicamente creció en Europa como herramienta de ocultismo, ¿sí? Y en lo que se refiere o en lo que se respecta a la metodología de uso, podemos decir que el péndulo generalmente consiste, ya les digo, en un objeto pesado, como una piedra, un cristal o un metal, dependerá, sostenido por una cadena o cuerda, ¿sí? A ver, la preparación de lo que sería el espacio para trabajar sería que el operador básicamente debe asegurarse de estar claramente en un lugar tranquilo, sin distracciones, y purificar el espacio si es necesario. Puede utilizarse incienso, varillas de la misma, velas, ¿sí?, o una breve meditación, e incluso pueden llamar al espíritu con el cual van a trabajar y requerirle que destierre el lugar de trabajo, la cámara ritual, ¿sí? Bueno, el operador básicamente va a sostener la cadena con una mano, manteniendo el codo apoyado o suspendido, como prefiera, ¿sí?, para tratar de tener una mayor estabilidad. Esto va a depender un poco de la naturaleza de cada quien. La naturaleza del hombre es un poco más grotesca en cuanto a la naturaleza biológica como tal,
¿Por qué? Porque el corazón del hombre es ciertamente un poco más grande, por así decirlo, y tiene cierto tipo de fuerza que el corazón de un cuerpo femenino no lo va a tener. El corazón del hombre bombea un poco más fuerte habitualmente, ¿sí? Y este bombeo va a hacer que evidentemente la mano tienda a moverse, ya comenzando evidentemente a brindar algún tipo de movimiento que no es requerido justamente para una respuesta, y esto puede llevar a un error, ¿sí? Y el péndulo debe sintonizarse con la persona que lo usa, y para ello ciertamente se recomienda sostenerlo durante algunos minutos o días antes de comenzar justamente el requerimiento de respuesta por parte de un espíritu, ¿sí? Programar respuesta es algo adecuado. Generalmente las respuestas del péndulo, como bien manifesté, programan para que ciertos movimientos respondan o correspondan a un sí o a un no, ¿sí? Esto va a depender en realidad de cada corriente de práctica, ¿sí? Pero un movimiento circular, por ejemplo en el sentido de las agujas del reloj, o en contra, indica una respuesta afirmativa por un sí. Un movimiento lateral, ¿sí? O de vaivén significaría para la gran mayoría una respuesta por no. Y movimientos diagonales o la falta de movimiento puede indicar respuestas ambiguas o básicamente una necesidad de replantear la pregunta, justamente porque es ambigua o porque el espíritu no puede responder determinadas cosas. Poder puede, pero quizás no tenga una autorización de un cargo superior para que responda a determinadas cosas si es que evidentemente alguna pregunta es manifestada por algún ser humano. Entonces, el hecho de plantear la pregunta sería básicamente un ítem fundamental, porque formular preguntas claras y específicas, por ejemplo, podríamos decir, ¿este lugar tiene buena energía? ¿O es por ejemplo, el mejor momento para proceder? Entonces te va a dar una respuesta por sí o por no, ¿sí? El péndulo se puede básicamente usar para detectar bloqueos energéticos en personas, espacios o incluso objetos, ¿sí? Se emplea también para seleccionar hierbas, cristales o remedios esotéricos según las vibraciones que percibe. Dentro de lo que es la práctica del espiritismo como tal, en la comunicación con espíritus se puede preguntar al péndulo para obtener respuestas por sí o por no. E incluso se puede utilizar sobre mapas, ¿sí? Para localizar personas, objetos o lugares incluso, ¿sí? Algunos materiales que se recomienda en la confección de lo que es un péndulo, y tenemos los cristales como es el cuarzo, amatista, ónix, ya que estos materiales justamente tienen propiedades energéticas que facilitan la sintonización con energías mucho más sutiles. Maderas de árboles sagrados sí, no tanto, pero sí también se puede hacer. Y si vamos a utilizar madera de árboles, yo particularmente recomiendo dos. Cada quien verá según su economía, sus recursos o sus preferencias, ¿sí? Yo preferiría que en caso de tener que usar un péndulo y que sea de madera, yo lo haría de roble o de olivo, Y si fuese de metal, creo que el cobre o la plata son excelentes conductores naturales de energía, ¿sí? Así que para mí son los mejores elementos. Le digo esto porque a veces mucha gente que desconoce va a alguna santería o lugar donde venden justamente elementos litúrgicos y compran un péndulo, no sé, de plástico o de vidrio o de algún metal que no es muy propicio justamente para la transmisión de energía, ¿sí? Por eso yo particularmente, si tengo que elegir entre cristales, madera o metales, prefiero el metal. Y entre los metales que puedan existir o se puedan llegar a confeccionar, particularmente yo sugiero que se consiga de cobre o de plata, que se consiga o que se confeccione, ¿sí? Materiales a evitar, como bien estaba manifestando recién, ya que lo hago mención, plásticos o materiales sintéticos totalmente descartados, ya que no tienen propiedades vibracionales básicamente necesarias justamente para captar lo que serían las energías sutiles, ¿sí? Y materiales quebradizos o frágiles que pueden romperse fácilmente, como por ejemplo algún tipo de vidrio fino, ¿sí? Consagraciones, si tuviéramos que hablar de consagraciones, y es recomendable consagrar el péndulo, sobre todo si se usará en prácticas, ya les digo, espirituales o mágicas, ¿sí? La consagración sirve para sintonizar el instrumento justamente con el operador y para purificarlo de cualquier energía no deseada que pudiera haber acumulado, ¿sí? Se puede consagrar a través de rituales específicos, evidentemente con aquel espíritu que vaya a trabajar con nosotros.
que sería justamente lo ideal. Si vamos al sendero derecho, se puede hacer con un determinado ángel o arcángel, el sendero izquierdo con algún daimon, alguna divinidad. Cada quien verá, ¿sí? Conforme puede ser con su patrono o su matrona, es lo ideal, ¿sí? Después, bueno, en lo que es la línea de culto mortero dependerá, porque o hacen llegar al espíritu a través de lo que es una posesión o canonización, ¿sí? O en su defecto, bueno, hay otro tipo de... Ya en los cultos morteros hay otro tipo de herramientas, ¿sí? Lo que es el péndulo y las varillas tiende habitualmente a ser más de lo que es la alta magia como tal. A ver, no hay una ley que así lo establezca, pero sí lo que es el costumbrismo, ¿sí? Y evidentemente el tiempo como tal. A ver, a nivel externo, en la purificación puedo utilizar, ya les digo, humo de incienso, sándalo, mirra, o en agua con sal marina podría ser. La consagración también podría ser incluso, o sea, lo que manifestación es purificación, y la consagración bajo una luz lunar podría ser. Y evidentemente sería bueno hacer tanto la purificación como la consagración a un espíritu determinado o a un linaje. Entonces tienen que estar los espíritus en la cámara ritual, ¿sí? La que es la purificación utilizan el incienso, aceites, etc. Y lo que es la consagración se la pueden consagrar a un espíritu o linaje como bien manifieste, ¿sí? Entonces la consagración, entre comillas, asegura que el péndulo funcione de manera clara y efectiva, alineado con las intenciones del magista. Algunos pros y contras de la utilización del péndulo. A ver, un pro puede ser que es fácil de utilizar y no requiere habilidades avanzadas para obtener respuestas. Es portátil, también es versátil, ¿sí? Y se puede usar prácticamente en cualquier lugar. Y tiene conexión directa, proporciona respuestas inmediatas a preguntas sencillas de sí o de no. Una contra del péndulo y puede ser susceptible a interferencias, si el movimiento del péndulo puede verse influenciado por micromovimientos del operador, como bien manifesté, como por ejemplo el bombeo del corazón, especialmente en los varones, ¿sí? O puede ser incluso por energías externas, como podría, sesgar justamente estas una respuesta por parte del espíritu, ¿sí? Y las respuestas son básicamente limitadas, ¿sí? Al estar restringido a respuestas, no es ideal para preguntas complejas o matizadas, si se quiere, ¿sí? Básicamente, ya les digo, va a brindar respuestas a preguntas cerradas, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha sido todo lo que es un poco a nivel péndulo. Y si tengo que hablar de lo que son las varillas saoríes, ya he hablado un poco de lo que es esta herramienta en el canal. Pero estas tienen un origen que se remonta a las antiguas también civilizaciones de Egipto y también China, donde eran utilizadas para localizar agua y metales. Y en la Edad Media los saoríes europeos se especializaron en lo que es usar este tipo de herramientas para localizar venas subterráneas de agua o minerales. Y aunque originalmente estaban asociadas con la búsqueda de recursos naturales, su uso se expandió al ámbito esotérico y espiritual. Le voy a dar una pequeña técnica para ver si las varillas les están funcionando. Pueden llamar, por ejemplo, a alguna persona, ponerla de espalda, tomar las varillas y acercarlas justamente por detrás de la cabeza a la altura del cerebelo o la nuca, y van a ver que las varillas toman una dirección, ¿sí? Si lo acercan a la altura del pecho van a tomar otra dirección, o sea, puede ser básicamente la misma. Sin embargo, cuando llegan a lo que es el chakra base, ¿sí? Van a ver que las varillas toman otra dirección, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo el cuerpo, habitualmente las varillas toman la misma dirección de apertura, ¿sí? Y cuando llegan a lo que es justamente el chakra base como tal, van a ver que justamente las varillas toman otra dirección distinta a las anteriores, ¿sí? Esto lo pueden investigar y lo pueden experimentar, si les parece, ¿sí? Y bueno, esto originalmente estaban en realidad asociadas con la búsqueda, ya les digo, de recursos naturales, pero su uso se expandió al ámbito esotérico y espiritual, ¿sí? Las varillas de radiestesia consisten en dos varillas de metal en forma de L que se sostienen libremente en cada mano, ¿sí? Obviamente tratamos de que las varillas queden en un modo perpendicular justamente a la toma de las mismas, ¿sí? Y al caminar por un lugar o hacer preguntas, las varillas reaccionan moviéndose, cruzándose o separándose. La persona del magista, en este caso, sostiene una varilla en cada mano con la parte más corta
de la L justamente apuntando hacia abajo y la parte más larga apuntando hacia adelante. A medida que el operador camina por el terreno o enfoca una pregunta, las varillas reaccionan a las energías subterráneas o a la respuesta energética del ambiente o proveniente de un espíritu. Cuando las varillas se cruzan, ¿sí? Esto suele interpretarse como un sí. Se cruzan en el medio y tienden a tomar una dirección hacia el pecho de la persona, ¿sí? Esto se estila o se interpreta como la respuesta positiva o afirmativa. Y evidentemente cuando se separan indica claramente un no. La intensidad de la reacción puede también reflejar la magnitud de lo que es la fuente detectada, ¿sí? Se utilizan también para medir justamente la calidad energética de un lugar, de una persona o de un objeto. También se emplea, ya les digo, para encontrar líneas de energías telúricas que cruzan la Tierra. Esto ya es un poco más, unas cuestiones más de índole secreta en lo que es la alta magia. Trabajar con la energía telúrica y encontrar justamente esa energía telúrica para que se canalice mejor. Y ya les dejo esto acá picando para que ustedes reflexionen en lo que les estoy diciendo. Es como una especie de encontrar un río de energía. Y fíjense las cosas que allí se podrían realizar. Así que también ya les dejo ahí una pequeña data que no se las va a dar nadie, gente. Solamente en este canal y yo se las estoy pasando. Literalmente es así. Después también se pueden utilizar, al igual que el péndulo, para detectar bloqueos energéticos en personas o ambientes, ¿sí? También la búsqueda de objetos ocultos también sirve muchísimo, ¿sí? Como bien manifesté, los materiales recomendables, también en este caso, para lo que es las varillas sauridas, como tal recomiendo el cobre. Es el material preferido ya que tiene una excelente capacidad de canalizar energías. El cobre es lo mejor que pueden utilizar para una varilla saori. Tengan cuidado con la aleación de metales, porque algunos vienen combinados cobre con bronce o con otro elemento. No, tienen que ser cobre en lo posible, ¿sí? El acero inoxidable, ¿sí? También termina siendo más o menos común, ¿sí? Y también tiene no una gran capacidad de canalización de energía como el cobre, pero está bien, es bastante aceptable lo que es el acero inoxidable, ¿sí? Obviamente los materiales a evitar en la confección de una varilla de radiestesia o varilla saori es el plástico y también el aluminio. Descarten totalmente el aluminio, aunque sea un metal, no sirve para canalizar energías. No son recomendables estos elementos, ni plástico ni aluminio. Obviamente madera y vidrio y demás, totalmente descartado, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Acá el tema de lo que es la purificación es lo mismo, ¿sí? Puede utilizarse humo de incienso, hierbas sagradas, romero, incienso, etc. El tema de... hay un tema importante, el tema dicen de cargar los elementos de trabajo, no hace falta. De hecho, mejor descargarlos que cargarlos, ¿sí? Cargar se van a cargar en el momento en que se los está utilizando. ¿Con qué? Con energía. Y dependerá qué tipo de energía, ya sea del espíritu, del ambiente y de la persona, se va a cargar de energía positiva o negativa. ¿Da? Y en el caso de que se filtre en energía negativa, es mejor evidentemente descargar. ¿Sí? Lo van a descargar, ahí sí lo pueden descargar con energía solar, lunar, o directamente requerirle al espíritu con el cual trabajaron que descargue absolutamente de cualquier tipo de energía, destierre cualquier tipo de energía de ese elemento de trabajo que en este caso son justamente las varillas de radiestesia, ¿sí? Entonces también lo que es la consagración actúa como una forma en cierto modo por ahí de protección, evitando que energías externas claramente interfieran en lo que es la lectura. Algunos pros de las varillas saoríes tienen gran sensibilidad. Las varillas son excelentes para captar básicamente energías sutiles, incluso a larga distancia. Les podría dar algunas opciones de qué cosas se podrían hacer con lo que son las varillas de radiestesia, pero eso lo voy a dejar para lo que es el área de membresía como tal, ¿sí? Pero bueno, ya con esta información para el sector público creo que está bastante bien. Pero bueno, ya les digo, las varillas saoríes tienen una gran sensibilidad incluso a distancia, ¿sí? Y bueno, trabaja muy bien con lo que es la captación de energías sutiles. Y bueno, evidentemente fuentes ocultas también, ya sean de agua o minerales, ¿sí?
Y también, bueno, detectan, ya les digo, corrientes energéticas en lugares específicos. Algunos contras de las varillas Saori y requieren práctica, ¿sí? A diferencia básicamente del péndulo, las varillas Saoríes pueden ser difíciles de manejar al principio y su uso efectivo demanda experiencia. Yo creo que habremos listado tanto a los espíritus que creo que en 3 semanas, un mes ya era experto en el uso de las varillas en mis comienzos. Así que requiere práctica, pero tampoco es tanta, ¿sí? Otra contra con respecto a las varillas es que está el tema de lo que es la interferencia ambiental, si los factores externos como el clima o el terreno pueden afectar los resultados ciertamente. Y bueno, evidentemente son un poco más grandes que lo que es el péndulo como tal. El péndulo me cabe en un bolsillo. En cambio, las varillas es un poco más difícil de ser portables, ¿sí? Así que evidentemente conllevan un espacio un poco más grande para su traslado, ¿sí? Si tengo que hacer una comparativa de conclusión, mira, ambas herramientas, el péndulo y las varillas saoríes, son útiles en diversas prácticas ocultistas, incluyendo claramente lo que es el espiritismo, como está la radiestesia y la sanación energética. Sin embargo, por ahí se pueden destacar en diferentes áreas. El péndulo, para mí, yo hablo por mí, es más versátil y fácil de usar en preguntas sencillas de sí o no, y pueden llevarse fácilmente a cualquier lugar. Y las varillas saoríes también te va a dar respuestas por sí o por no, pero son mejores para localizar energías, objetos o fuentes subterráneas, ¿sí? Pero requieren más espacio y experiencia en la práctica. En cuanto a lo que es la consagración como tal, como bien manifesté, es una práctica importante para ambas herramientas. No solo asegura que funcionen de manera precisa y efectiva, sino que también las protege de energías no deseadas, ¿sí? Ambos instrumentos tienen sus ventajas y desventajas. El péndulo es rápido y fácil para obtener respuestas, pero puede verse afectado por el subconsciente del operador y por la naturaleza biológica también de la persona. Y las varillas saoríes tienen un potencial mayor para detectar corrientes energéticas en el ambiente, incluyendo los espíritus y su respuesta, pero su manejo requiere evidentemente un poco mayor de destreza. Ambas herramientas pueden ser consagradas y purificadas para optimizar claramente su desempeño y asegurar que sirvan fielmente a las intenciones del operador, creando un vínculo poderoso entre la herramienta, el espíritu y evidentemente el magista, ¿sí? Como bien manifesté, ambas son herramientas que se pueden utilizar para la comunicación con los espíritus más allá de otros menesteres, y si tengo que elegir una por preferencia y experiencia, 1000 veces prefiero yo, y hablo por mí, las varillas de resistencia antes que el péndulo. Otras personas, por la práctica de meses o años en sus vidas, van a preferir el péndulo. Está perfecto, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Yo hablo por mí, si yo tengo que elegir, sugiero y recomiendo las varillas para las personas que no tienen la capacidad de llevar adelante una liturgia, para lo que es una manifestación visible espiritual o una teofanía como tal de una deidad superior, ¿ok? Entonces, es más, si tengo que elegir entre el tarot, que es una mancia, y este tipo de herramientas que tienden a ser no tanto oraculares, pero está ahí, está por muchas corrientes de ocultismo son casi considerados como sistemas oraculares de respuesta corta, ¿sí? Entre mancias y esto, prefiero esto 1000 veces. Y antes de tirarme un tarot, prefiero directamente interactuar con la energía del espíritu a través de lo que es una varilla saorí. ¿Se entiende? Tengo el espíritu ahí y me está respondiendo el espíritu como tal. Y prefiero 1000 veces eso antes que una tirada de tarot. Pero hablo por mí, ¿ok? Cada quien con sus preferencias y su experiencia. ¿Está? Así que bueno, creo que he sido bastante abarcativo. Les he dado justamente los pros, los contras, los elementos que se recomiendan utilizar, aquellos que deben evitarse en la confección de los mismos, para qué sirve cada uno, un poco cómo debería utilizarse, ¿sí? Hacia dónde gira uno, gira el otro para una respuesta por sí o por no, cómo deben sujetarse justamente las varillas saoríes, etc. Ahí le tiré un par de tips importantes también con respecto a lo que es la energía telúrica y demás. Así que me parece que el material de hoy para lo que es el sector público ha sido bastante interesante y seguramente les va a venir bien para las prácticas que vayan a realizar. Así que bueno, nada, como siempre, muchas gracias por el apoyo del presente canal, también del canal secundario. Tienen el área de membresía, ¿sí? Ahí me estuvieron comentando un poco que
hay algunos temas con el tema de la membresía. Hay algunos valores que YouTube les expone aparentemente a otros países que no se condicen con lo que están en el canal, ¿sí? Pero igualmente no hay forma de cambiarlo, yo no lo puedo cambiar, por eso depende pura y exclusivamente de YouTube. Pero en el área de membresía tiene material muy bueno, ¿sí? A mucha gente literalmente les cambió la vida, ¿sí? A mucha gente que tuvo acceso justamente al área de membresía, especialmente a los niveles más altos, como es el sistema izquierdo, el área de pactos, algo de magia noquiana, etcétera, entrenamiento mágico. ¿Sí? Esos lugares son de vital importancia, ¿sí? Ya lo que es valoración del esfuerzo, hay material muy bueno, donde hay también ritos donde podrán observarme a mí, ¿sí? En la explicación, etcétera. No es hablado, es visual. Hay material muy interesante, creo que hay 60 videos o más de 60 videos en lo que es valoración del esfuerzo. Así que bueno, tienen material muy importante en el canal que no lo van a conseguir en otro lugar. Así que yo les diría que si tienen la oportunidad, ingresen a dicho área. Pero un consejo, así como ingresan, anoten todo, ¿sí? Anoten todo el material que está ahí. Carpeta en mano, bolígrafo, café y a escribir, escuchar y escribir. Hacer notas al margen, notas al pie, preguntitas por ahí que surjan, anotarlas en las hojas donde están haciendo las anotaciones debidas, porque por ahí en un día, dos, en una semana, un mes, eso que anotaron como una preguntita le venga a la mente y ahí tienen una respuesta a alguna duda que quizás ustedes tenían. Todo es un aprendizaje, ¿ok? Así que como siempre, muchas gracias a todos por acompañar el canal. Recuerden que este canal enseña cosas mucho más tangibles y coherentes dentro de lo que es el ocultismo y el esoterismo como tal, a nivel, obviamente estamos hablando de cuestiones espirituales, y no tan por encima. También se hace un poco de filosofía muchas veces, pero la gran mayoría es de carácter práctico, porque es lo que me interesa, que estudien pero también que apliquen, ¿ok? Así que bien, cualquier cosita, cualquier duda o incluso comentario o experiencia que tengan, tienen la caja de comentarios y se estará compartiendo conmigo, con el canal y con el resto de las personas. Les mando un cordial saludo, un gran abrazo, mucha luz y nada, seguramente nos estaremos escuchando en breve. Para el sector del área de membresía les estuve dejando en dicho sector un mensaje, ¿sí? Que es de carácter importante, así que bueno, quien tenga la oportunidad, pásalo, checa para que tome conocimiento de una información que les pasé. Bueno, para todos un gran abrazo, mucha luz y que tengan todos un muy bonito fin de semana.